y las que va a seguir haciendo entre nosotros. Así es de que te animo a que no dejes de orar, por favor. No dejes de orar por la iglesia, por las cosas que están por venir. Y acuérdate, mañana la cita es a las 5 de la tarde, si puedes llegar para terminar de poner todo en orden en el lugar. Vamos a salir por última vez a predicar el Evangelio. Vamos a estar pues dando los últimos flyers que nos quedan. Y el sábado la cita es a las 8 de la mañana para comenzar orando y acomodarnos, hacer la última organización, decir que cada quien en su lugar, cada quien en su puesto. Y ¿qué más? Bueno, si se me pasa algo, por ahí te digo, pero me gustaría que mañana fuera son 3 horas, entonces la última hora va a ser el tiempo en el que vamos a estar pues haciendo todo el programa. Pero mientras tanto, pues está la comida, están los brincolines, y me gustaría que fuera un micrófono abierto para nosotros. ¿En qué sentido? De que si Dios te mueve a dar tu testimonio, a hablar de algo, yo te puedo presentar, o quien esté ahí, y puedes dar parte de tu testimonio, 5 o 10 minutos, no sé, si estás en Navegantes, pues ya te lo sabes. Entonces estar animando a las personas y estar, pues, oportunidades de eso. Todos los demás, yo sé que va a haber muchas cosas sucediendo, pero nosotros en especial en la iglesia estemos orando, ¿verdad? Que utilizamos el tiempo para estar intercediendo una y otra vez por los que están predicando, por la gente que se está acercando, para que todos de alguna manera estemos involucrados y ver pasar todas las cuestiones. Entonces les animo a eso, que estemos en todo tiempo en oración y buscando el Señor. Ya mañana el sábado hacemos el resto de las cosas, y también les daré un schedule para ver qué vamos a hacer. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con el estudio de la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 1, y yo le pido a Dios lo mismo, que nos equipe, que nos permita conocerlo más y entenderlo mejor. La verdad es que para mí es como un desafío entrar al Antiguo Testamento, y yo le pido a Dios que me permita conocerlo mejor, y también nosotros, que podamos conocerle mejor, su voluntad, adorarlo. Y bueno, retomando un poquito de lo que vimos la semana pasada, la Biblia, 66 libros inspirados por Dios, Antiguo 39, Nuevo 27, nos da información histórica, instrucción doctrinal, inspiración espiritual, y es un libro como ningún otro porque es inspirado por Dios. Entonces nos merece toda nuestra atención, nuestra retención, más que cualquier otra cosa, toda nuestra intención. Necesitamos alimentarnos diariamente de Él con toda diligencia, directamente de la palabra de Dios, y venir a ella con gozo y expectativa. Eso es lo que vimos, ¿no? El Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Está dividido, ¿te acuerdas?, en 5 partes: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Es la primera parte, se llama la ley. Después tenemos libros históricos de Josué hasta Esther, libros proféticos de Job hasta Cantar de los Cantares, libros proféticos, profetas menores, profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel, y desde Oseas hasta Malaquías. Y bueno, el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Para irlo viendo, comienza con la creación del universo hasta 400 años antes de que llegara Cristo a esta tierra. 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en Cristo, la iglesia es establecida, y en Apocalipsis termina con el cielo, nuevos cielos, tierra nueva, y bastantes cosas hermosas, la consumación de todos los tiempos. ¿Cuál es la clave que debemos de ver en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? Todo es que Dios ha determinado para su propia gloria crear y reunir para sí mismo un grupo de personas que sean sus súbditos, en quienes derramar su gloria, en quienes dar a conocer quién es Él, para que nosotros lo sirvamos por la eternidad y lo conozcamos. Para eso Él ha decidido redimirnos del pecado de una humanidad entera que se alejó de su Creador. Entonces es bien importante esto. No es un libro de ciencias, meramente de ciencias, sino es el plan de la redención de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, en la consumación de los tiempos. Hay pactos, hay pueblo especial, que es lo que vamos a estar viendo en todo el Antiguo Testamento. Y precisamente Génesis comienza esto. Génesis es el libro de los orígenes, o engendramiento también se dice.
junto con Apocalipsis son las dos tapas de la Biblia, pero Génesis viene de la tercera palabra, lo vimos, del primer versículo, en el principio, el Génesis. En el Génesis creó Dios los cielos y la tierra, desde la eternidad pasada. Efesios 1, 4 5 dice: antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, antes de la fundación del mundo, estamos viendo el principio de su plan, pero Dios ya había decidido redimirnos y dar a conocer todos sus atributos. Dice Efesios 2, 6 al 7, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la eternidad futura. Entonces, Génesis es el comienzo de este plan, mis hermanos. Este es el propósito de Dios cada vez que vengas al Antiguo Testamento, cada vez que veamos todas estas cosas. El comienzo del mundo lo vamos a ver aquí, el sistema solar, el universo, el matrimonio, nos va a dar la razón por qué hay maldad en el mundo, por qué hay enfermedad. 2 capítulos vemos un mundo ideal, que son los que vamos a estar viendo hasta ahorita, y a partir del 3 vemos cómo todo cambia radicalmente. Entonces vemos el origen del pecado, corrupción, origen de la religión, origen de las lenguas, las naciones, el origen de la nación hebrea, y vamos a cubrir 2500 años de la historia del mundo solamente en Génesis. Y vamos a ver estas cosas. Entonces, es muy importante para Dios, en la palabra de Dios, no tanto la creación como el plan de salvación. Por eso es que dedica tan poco tiempo. Pero ¿qué vimos la semana pasada? En primer lugar vimos versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Principio es la palabra Reshit, lo vimos, que un comienzo donde no había nada, no existía nada. Dios todopoderoso, creativo, eterno, decidió comenzar con un plan e hizo un planeta, hizo un universo. Pero lo hizo de donde no hay nada, lo hizo todo. Hebreos 11 al 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces esto es lo que creemos. Dios eterno, Dios principio, sin principio ni fin, quien existía y ha existido aún antes de que existiera tiempo y espacio, decidió crear cielos y tierra. Pero es algo muy importante, porque el hecho de que haya hecho esto significa que hay propósito, hay significado y hay destino en nuestras vidas. Creó es la palabra bará, lo vimos, también crear de la nada. Los dioses de toda religión humana siempre hablan de un Dios limitado, de un Dios en un universo que siempre ha existido. Y luego nos presentan la creación por medio de mitos y bien fantasiosos y frívolos, ¿no? Y checas a los dioses que muestra cualquier religión pagana y muestran más debilidades humanas que verdaderamente atributos divinos. Pero nuestro Dios es diferente a cualquier Dios presentado por cualquier religión, porque Él es preexistente. Él ya era, es y será. Ya es perfecto, aún antes de que este mundo existiera. Entonces Él viene de algo que no se ve, y de lo que no se ve comienza algo. Solo Dios puede hacer eso. Los seres humanos inventan sus dioses, inventan sus religiones, pero inventan de lo que ya existe. Pero Dios no. Dios comenzó a crear algo de la nada. Y lo vimos establecido, ¿no? Establecimos cómo el Big Bang, la evolución, generación espontánea, el azar, ninguna de esas cosas pueden explicar el universo. Y siempre dejan la pregunta sin contestar. Y para dejar como explicación alguno de estos, necesitamos entregarnos a una mente sin razón. Necesitamos abandonar la razón. Necesitamos abandonar la ciencia. Muchos dicen eso, ¿no? La evolución es ciencia. No es ciencia. Para creer la evolución necesitas entregarte a la sinrazón, a la imaginación y a la fantasía. Le dejan todo lugar al Dios azar, como si fuera una fuerza creativa, que si le das tiempo suficiente va a hacerlo todo. No se puede. Hoy en día, ¿sabes cómo se le llama a esa religión? La religión de los naturalistas. Ellos se dicen los libertadores de la religión, pero realmente ellos en sí mismos son una religión, el ateísmo. ¿Por qué? Porque la única manera de creer en eso es creer en dogmas que ellos han tenido. No te dan explicaciones, pero te dicen así fue el tiempo y fueron millones y millones de años. Y todo opera no hay nada espiritual, todo opera, lo que opera es natural, no es moral, y no hay sobrenatural. Entonces es bien importante. ¿Por qué?
Porque ellos rechazan la existencia de un Dios personal. Entonces eso es lo que tienes que saber. La evolución no la diseñaron como un ataque a la religión en general, sino es un ataque directo contra el Dios de la Biblia, el sustentador, el salvador, el juez personal, delante de quien todos somos responsables. Pero es bien aceptada esta religión del naturalismo, te voy a decir por qué. Porque te ofrece engañosamente quitar todo sentido de culpa. Porque entonces no tienes que darle cuentas a nadie de tu vida, porque no existe un Dios ético ni moral. Y entonces, ¿qué es lo que rige? La ley del más fuerte, ¿no? El que se pueda adaptar y el que pueda señorear, ¿no? Por eso ves el aborto, por eso ves todas estas cosas, porque la vida no tiene valor. Entonces los principios morales que rigen la conciencia humana ya no tienen fundamento y al contrario es hasta contraproducente que tú tengas una moral. Checa todos esos pensamientos que tienen ellos, ¿no? Aborto, eutanasia, porque la vida queda sin valor. Aparte de eso, ¿sabes cómo deja esta religión naturalista al ser humano? Lo deja con un sentido de absoluta insignificancia y desesperanza. Carl Sagan, uno de los principales promotores de esta religión, decía eso. Es que, ¿qué somos? Somos un punto microscópico en un vasto universo que está evolucionando. Estamos en una bola llena de tierra y de mar. No somos nada. Entonces, por eso mismo la evolución y toda esta ciencia naturalista degrada a la humanidad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada espiritual que apreciar. Lo que es más, es más valiosa la vida de un grillo o de una vaca que un bebé en el vientre de su madre. No tenemos propósito, no tenemos destino, no estamos creados a la semejanza de un Dios. Pero gracias a Dios, mis hermanos, por este documento precioso, el testimonio de quiénes somos. ¿De quién nos creó? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso significa para nosotros que Dios nos creó con amor, nos creó con propósito, nos creó con significado y nos creó con destino. Aunque eso implica que sí, somos acontables y somos responsables delante de Dios. Entonces eso nos hace pensar 2 veces las cosas que vamos a hacer y las decisiones que vamos a tomar. Pero este es el principal fundamento de nuestra fe, este versículo. Acuérdate, como le dijimos, si tú no crees en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, no tienes por qué creer que hubo milagros, no tienes por qué creer que Jesús caminó sobre el agua, que Jonás estuvo dentro de un pez por 3 días, no puedes que Jesús calmó la tormenta. Es más, no tienes por qué creer ni por qué que Jesucristo resucitó. Entonces es bien importante, es la base. Génesis 1 es la base de nuestra fe. Nuestro Dios, quien nos creó, con propósito, con significado y con destino. Ahora, ¿te acuerdas cómo lo hicimos? Por eso yo titulé este mensaje, el día 1, la preparación y la creación de la luz. Dios creó, esta fue la preparación de la creación y Dios creó la luz. Y comenzamos con el primer versículo, rápidamente dice, en el principio. ¿Por qué es importante? Porque mi primer punto es que son días de 24 horas. ¿Verdad? Porque antes de esto no existía el tiempo, no había materia, no había espacio, y lo primero que hace es el Señor cuando hace la luz es echar a andar el cronómetro y crear la materia. Hasta ahí comenzó la vida a andar, o más bien el cronómetro, todavía la vida no. Pero es importante dejar claro que fue creado toda la creación fue creada en días de 24 horas. Nada en este texto ni en toda la Biblia implicaría que el universo tenga millones y millones de edad. Eso no es cierto, o que fueran eras de tiempo indefinido, esos 6 días. El problema de ver eso, de creer esto, es porque ya llevamos al menos 2 siglos de estar escuchando teorías que no se pueden comprobar. Para que sea ciencia es algo que tienes que poder rehacer en un laboratorio. Y lo que dice la evolución, eso no lo pueden rehacer. Sencillamente ningún ser humano podría haber estado millones y millones de años antes para comprobarlo. Entonces no es científico. Acuérdate, la evolución siempre ha estado en contradicción con la palabra de Dios, pero recuerda algo, no la ciencia. La ciencia no está en contra de la palabra de Dios. La verdadera ciencia siempre ha comprobado la Escritura. Cada descubrimiento de arqueología, cada descubrimiento de la ciencia respaldan la Biblia y no respaldan una tierra vieja, respaldan una tierra joven. Entonces, la evolución, ¿qué hace? Y es importante decirlo porque es el mayor ataque que hoy en día tenemos. Toda la cosmovisión que ahorita ves y todo el desastre que ves afuera y que ves en noticias tiene que ver con esto, por eso hago tanto énfasis. La evolución es una teoría que interpreta las cosas o lo que ve
con una premisa equivocada de que no hay Dios. Como ya te lo dije, todo es natural, pero nosotros lo interpretamos desde el mismo creador, desde el documento que Él nos dio. Entonces, tú puedes escuchar el carbono 14, no sé si has oído eso, si fuiste con nosotros al arca, los métodos de darle, no, es que ya trajimos al fósil y tiene 50,000 millones de años. ¿Sabes qué? En diferentes partes, todos estos métodos tienen problemas serios. A veces la diferencia que hay, en un lado dicen son 15,000 millones de años y tú dices, 15,000 millones, otro dices sí. Y después oyes en otro lugar, no, fueron 16,000 millones de años. Y entre 15,000 y 16,000 estás hablando de 1,000. O sea, no puede ser confiable. Una y otra vez, por ejemplo, ellos encuentran lo que llaman fósiles vivos. Especies que, según ellos, se extinguieron hace millones de años y de repente se los encuentran por allá, por Nueva Guinea. Y dicen, mira, tenemos un fósil vivo. Pues ningún fósil vivo, es que no son millones y millones de años. Han encontrado carne y hasta restos de sangre en fósiles de dinosaurios, supuestamente extintos hace millones y miles de millones de años. Interpretan las líneas del Gran Cañón, que son eras geológicas, que sucedieron en millones de años lentamente, cuando la realidad es que respaldan un cataclismo poderoso y rápido, capaz de mover capas tectónicas y voltear al revés rocas en un instante. ¿A qué llamamos eso? Y vamos a estar ahí cuando vayamos, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, que es el diluvio. Los fósiles, sencillamente, dime una cosa, tú tienes un gatito en tu casa y se muere, y si no lo entierras y lo echas ahí en tu patio, ¿tú crees que en millones y millones de años se va a fosilizar? No, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Se va a podrir. Entonces, para que haya, el puro hecho de que haya fósiles es que tuvo que haber un cataclismo poderosísimo y rápido, que en un instante dejó enterrados a animales comiendo, peleando, a manadas enteras juntas de animales. Entonces siempre la ciencia respalda la Biblia. La Biblia sí menciona días, a veces como épocas, porque a veces dicen, no, pues es que 1,000 días, un día para Dios es 1,000 días y 1,000 días para Dios es como un día. Entonces no, porque hay otros que están hablando de eso, ¿no? Que Génesis está hablando de eras geológicas cada día. No es cierto. ¿Tú crees que para Dios sea difícil crear algo en 7 días? No, yo creo que hasta es muy lento para Dios. Dios en una milésima de segundo pudo haberlo creado todo. Lo que es más, al final de los tiempos dice que toda esta creación que ves se va a enrollar como en un pergamino y en un instante va a terminar. Y es bien importante. Ahora, ¿por qué Dios crearía el universo en 6 días de 24 horas cada uno y descansó el séptimo? Bueno, obviamente no fue porque Él se cansó o porque necesitara tanto tiempo, porque Él lo puede hacer muy rápido. ¿Sabes por qué lo hizo Dios? Para establecer un modelo de ciclo de trabajo y descanso productivo para nosotros, saludable para la humanidad. Si te fijas en un calendario, ¿sabes qué determinan meses? La luna. ¿Sabes qué determina los años? El sol. Y lo único que determina la semana, ¿sabes qué? Es este primer libro de la Biblia, la primera semana de la creación. De hecho, hay 52 semanas y es la medida de tiempo aceptada porque es la medida de tiempo que Dios dejó. Entonces, aquí tenemos el primer día, ¿no? Donde el cronómetro comienza cuando llega la luz. Y Dios, en este primer día, deja la materia necesaria para que el universo se cree. Todo el espacio, toda la materia ya estaba ahí, más a tiempo, pero no tenía forma. Era tinieblas y agua, oscuridad, esterilidad, y eso lo vamos a estar viendo. Era tohu y bohu, lo vamos a ver. La tierra estaba desordenada y vacía, inhóspita. Y me llama la atención que Dios comenzara toda la creación con el planeta Tierra. ¿Sabes por qué? Porque su enfoque está en esta Tierra. Imagínate galaxias y galaxias, pero Dios tiene sus ojos puestos en esta Tierra, a pesar de millones y millones de galaxias. Obviamente jamás se ha sabido que haya vida, ni se sabrá, porque Dios creó esta Tierra con el propósito específico de dar a conocer su gloria, su poder y su carácter. Y yo sé que igual, así como millones y millones de años, hay un chorro de películas que tratan de vida en otros planetas. Pero esas películas son pura ficción y es parte de la imaginación del hombre. Como el nombre lo dice, es ficción. Entonces no permitas tampoco que este tipo de películas afecte tu manera de ver lo que Dios ha creado. Acuérdate, solamente hay un documento confiable y es la palabra de Dios. Todo lo demás puede ser engañoso y son engaños. El corazón perverso del hombre o Satanás con sus filosofías.
Entonces, si no es por falsa evolución, después viene, no, es que fueron los ovnis entonces. No, no existe tal cosa. La Biblia no habla de vida en otros planetas. Nadie jamás ha comprobado que hay vida en otros planetas. Sí, tú ves fotografías, pero si tú tienes iMovie, puedes hacer una película y también puedes hacer efectos especiales. Simplemente Satanás puede engañarnos con todas estas señales del cielo y todo eso. Pero es bien importante que sepas que Dios creó todo a partir de este planeta. Y la creatividad de Dios, reflejada en todo el universo, me llama la atención y me encanta que le haya enfocado su mirada para crear al ser humano, para redimirlo, para ser su Dios y Señor. Entonces tenemos que abrir nuestro panorama, mis hermanos, al amor de Dios. Punto número 2, dice, Dios crea la materia y espacio y prepara lo necesario, involucrado profunda y directamente con su creación. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y lo primero es que dice, todo estaba vacío y sin forma. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa esto? Vacía o sin forma. Jeremías utiliza esta expresión cuando habla de Israel cuando quedó destruido por haber desobedecido a Dios. Pero mira de lo que habla. Jeremías 4, 19 al 20 dice, mi corazón, me retuerzo de dolor. Mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Eso es lo que está diciendo. Súbitamente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos. Desolación y vacío. Jeremías 4, 21, 23, ¿hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de trompetas de guerra? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor, son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen idea de cómo hacer lo correcto. Por todas estas cosas, dice, miré la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré los cielos y no había luz. Entonces, de lo que está hablando este texto es que la tierra, antes de comenzar, Dios ya tenía todo lo que necesitaba para hacer la creación, pero era un lugar arruinado, devastado, sin un solo habitante, era un lugar estéril. Isaías también lo dijo así, lo puedes leer después, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo morará en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Entonces, en ese momento, el primer día, la tierra era un lugar sin forma, estéril, hueco, sin vida, masa confusa, desorganización, inhabitado, revuelto y en completas tinieblas. Yo no sé si en algún momento hayas estado en un lugar donde no hay luz, nada, no puedes ni ver tus manos. Bueno, así estaba, podías tocar las tinieblas. Y nos dice que era como un océano inmenso, en tinieblas totales. O sea, ya estaba el agua, el líquido vital sí estaba, pero no había luz. Ahora, es importante mencionar otra teoría que hay entre el versículo 2 y el versículo 3, le llaman la teoría de la brecha, porque se hizo popular cuando salió todo esto de la evolución. Hombres que dijeron, no puede ser, ya metieron en problemas la palabra de Dios, porque ahora descubrieron los fósiles, porque ahora descubrieron la evolución. Entonces estos hombres lo que hicieron, y está en lo puedes leer por ejemplo en la Biblia de referencia de Scofield, ahí lo enseña, que dicen que en este tiempo del versículo 2 al versículo 3 había una tierra completamente formada, pero ahí cayó el diablo, cayó Satanás y todo quedó destruido, y ahí fue donde se hicieron los fósiles, donde se hicieron todas estas cosas. Entonces, que hubo otra vida solo del versículo 2 al versículo 3, y ahí es donde caben los millones y millones de años. Entonces dice, la tierra llegó a quedar vacía y sin forma, pero el problema con esto es que tiene problemas teológicos, porque Dios en todo momento en este capítulo 1 está diciendo que Él hizo todas las cosas buenas. Y el último dice que era todo bueno en gran manera. Entonces, el pecado no había entrado en el universo. Y los registros fósiles siempre muestran muerte, violencia, enfermedad. Y la Biblia nos dice que el pecado entró por un hombre, por Adán. Pero antes de Adán todo era perfecto, todo era bueno. Y la tierra fue maldecida a partir de ahí. Aparte, la misma Biblia dice en Éxodo 20:11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces no se trata de una tierra perfecta que cayó en desolación. Más bien lo que estamos pensando, ve esta imagen. Dios es como si fuera un alfarero que llega a su taller y que en su mesa pone todo lo que necesita para comenzar a trabajar. Es esta imagen, lo que nos está mostrando el primer capítulo. Dios pone toda la materia, todo lo que se requiere, y lo está poniendo ahí, y va a comenzar a trabajar, se está poniendo sus guantes, o está calentando, y entonces va a comenzar a fabricar un hábitat.
va a ser algo precioso, de algo que no tenía vacío, que estaba vacío, sin forma, nada. Y nos dice cómo, inciso B, todo estaba en tinieblas, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, era un mar inmenso, sumido en absolutas tinieblas, porque la Biblia siempre que se refiere a abismo se está refiriendo a un océano. Entonces imagínate un océano cubriendo la tierra entera en oscuridad total, absoluta. Dice Salmo 104, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y las tinieblas, me llamó la atención la palabra tinieblas, porque ahorita le vamos a dar una aplicación a nosotros, es la palabra Hoshek en hebreo, y significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, maldad, algo sombrío, algo tenebroso. Pero eso es algo bien importante, lo que nos va a decir en la siguiente parte. Y tengo mi inciso C. El Espíritu Santo estaba supervisando y preparando todo desde el primer día. Dice el versículo 12, y el Espíritu de Dios se movería sobre la faz de las aguas. ¿Tú nunca te pusiste a pensar qué significará eso? ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Bueno, me gusta eso. El Espíritu, Ruach, el aliento de Dios, ¿verdad? Elohim, interesante, siempre dice el dioses, o sea, en singular, pero en plural, o sea, siempre ves la Trinidad ahí. Las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, involucrados en la creación. Pero la palabra moverse es lo que me llama la atención. Rakaf. ¿Sabes qué significa? ¿Qué imagen tiene? Una gallina empollando un huevo. Imagínate, tiene que ver eso. Entonces, ¿cuál es la imagen que te quiere dar el Señor aquí? Que Dios o el Espíritu Santo de Dios está abrazando la creación, está cuidando, está supervisándola, protegiéndola. Y está a punto de comenzar, como te decía. Todo este vacío y esta desolación está a punto de comenzar a darle forma, propósito y significado. ¿Por qué es importante decir esto, mis hermanos? Porque como te dije, los naturalistas dicen que somos un accidente. Y esto está muy lejos de serlo. Lo que estamos viendo es la mano de Dios, el pensamiento, la voluntad de Dios envuelto en su creación. Imagínate, cada cosa que está ahí no manifiesta vacío o falta de propósito. Toda la creación es hermosa, todo lo que ves en el cielo tiene las huellas digitales de un diseñador inteligente, pero aparte de un diseñador sabio, creativo, lleno de amor. Entonces tienes a este Dios cuidando la creación, como sus polluelos, vigilándolos, supervisándolos. Hay un estudioso que se llama Henry Morris, que dice que este versículo lo podrías decir, el Espíritu de Dios vibraba sobre la superficie de las aguas. O sea que el mismo Espíritu Santo estaba transmitiendo a la creación su energía, luz, ¿verdad? Luz todavía no, pero para darle vida. El Espíritu Santo estaba echando a andar toda la maquinaria. Y es bien importante eso porque nos enseña la palabra de Dios que el Espíritu Santo es lo que le da sustento a la vida. Es lo que la cubre, lo alimenta. Lo que dice Hechos 12, 17 al 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito, todo el gobierno humano. Entonces, si te pones a pensar, la mayoría de las religiones, piensa en eso, tiene una filosofía dualista. ¿Qué significa eso? Que dan por sentado que existe un Dios impersonal, un Dios que está alejado de su creación, un Dios que no se involucra. Es más, por eso hay tanto mal, porque a Dios ni le importamos. ¿Sabes qué hizo Dios? Según estos hombres, Dios vino, lo creó todo y se fue, como si fuera una madre que abandonó a su hijo en la calle. Pero sin embargo, esto no es lo que vemos en Génesis y no es lo que nos enseña, sino vemos a un Dios conectado con su creación, de tal manera que si Dios no estuviera presente, no habría energía, no habría vida, no habría nada. De ahí viene toda la energía que el universo tiene. ¿Por qué crees que el universo funciona? ¿Por qué crees que tú y yo funcionamos, caminamos? ¿Por qué crees que hay movimiento en todos lados? Porque Dios está conectado directamente con su creación. Dios no es un Dios impersonal que no le importa el mundo, al contrario, el mundo le da la espalda a Él. ¿Sabes que los científicos no saben qué hacen que los polos positivo y negativo que se repelen no estén juntos en cada átomo? ¿Sabes qué pasaría si se separaran? Habría explosiones atómicas. Y los científicos no lo pueden explicar. Pero la palabra de Dios nos dice eso, que Dios está involucrado contigo y conmigo, con su creación. Dice Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, otra vez checa, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces es algo que tienes que ponerte, o que tienes que llevarte como una aplicación. Dios no está lejano. Dios no es un mero observador en tu vida que de vez en cuando, a ver, Señor, a ver si ahora sí ya te involucras. No. La tierra es el centro de su creación y es el propósito creador de Dios. Y Dios va a crear un paraíso para que nosotros viviéramos ahí. Y va a crear un hombre a su imagen y semejanza. Entonces esta realidad es bien importante que sepas. Dios está más cerca e involucrado de lo que te puedas imaginar. El problema es que nosotros le ignoramos voluntariamente. ¿Verdad? Le dimos la espalda. Entonces imagínate, le hicimos nuestro enemigo al que sustenta lo que somos. Sin la presencia de Dios no tendríamos ni aire para respirar. Es más, ni un átomo de la creación podría sostenerse. No tendríamos energía en nuestras células. O sea, ¿sabes por qué vivimos? Por la misericordia de Dios, porque Él es paciente y no quiere que nadie se pierda. Mira lo que dice el Salmo 8:3-4. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué significa esto? Que cuando tú ves la creación, ves las huellas digitales de Dios. Es mentira que Dios haya creado un mecanismo que evoluciona para que dejarlo ahí, ¡ay, que se hagan bolas! Y la ley del más fuerte, ¿no? Y si te vi ni me acuerdo. Dios no hizo eso. Cada fragmento que tú veas de la creación, desde lo más pequeñito hasta las galaxias más extensas, te hablan de las manos amorosas de Dios. Entonces no lo olvides, aplícalo de esta manera. Cada vez que te veas en problemas, o cada vez que tú digas, puedo pecar, al cabo aquí nadie me ve, no hay ningún hermanito, no creas las mentiras de Satanás, porque Dios está involucrado contigo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y es bien importante eso, es muy importante no resistir su voluntad y no querer hacer la nuestra. Recuerda eso, la palabra de Dios nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice que todas las cosas suceden a bien, ayudan a bien a los que hemos sido llamados conforme a sus propósitos. La palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y este texto nos recuerda que Dios no nos deja un instante. Piensa en eso, no existe tal cosa como un Dios lejano. Si Dios quitara por un segundo su mano de la creación, no sobreviviría para nada, se destruiría todo. Entonces piensa en eso, ¿cómo abandonaría a Dios, aunque sea por un instante, a sus hijos? Por quienes dio la vida de su Hijo unigénito, por quienes su Hijo unigénito derramó su preciosa sangre. Entonces tenemos que comenzar por ese lado, mis hermanos. Esto nos lleva a pensar que tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque nuestro pecado nos hace creer que nosotros somos Dios y nuestro pecado nos hace estar exigiéndole a Dios. Piensa en esto, por mucho tiempo hiciste tu voluntad y ¿en qué resultó? Él sabe mejor lo que necesitamos. Él no va a ser con nosotros una sociedad, un socio, no. Él es Dios y no nosotros. Salmo 100 dice, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no seamos necios, porque a veces no lo decimos con nuestras palabras, pero vivimos como si Dios no estuviera involucrado, como si Dios no nos hubiera permitido despertar un día y comenzamos a hacer un chorro de decisiones malas, de pecado. Decidimos no leer nuestra Biblia, decidimos no comprometernos con el Señor. No tenemos que ser necios. Dios está ahí en todo momento. Si Él quitara su mano un segundo de tu vida, no vivirías. Punto número 3. Dios creó la luz el primer día. Dice el inciso A. Dios dice y sucede. Todo es creado por el poder de su palabra. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Fue la luz. Entonces, dentro de este periodo de 24 horas, lo estamos viendo, gracias mi hermano, Dios trae todo el material necesario al taller, lo sienta sobre la mesa y comienza a trabajar. ¿Cuál es la manera en la que trabaja? Por el poder del Espíritu Santo, Dios habla y con su Espíritu Santo comienza a hacer una obra maestra. Entonces es bien importante. Cuando tú leas la palabra, checa las palabras que se repiten, porque ellas te dan la clave de lo que el autor quiso decir. Y obviamente en este texto, la palabra que más se repite, ¿cuál es? Dios.
pero vas a ver a Dios en acción. Dice, Dios analiza, Dios califica, Dios separa, Dios hace, Dios nombra, Dios ordena, Dios pone, Dios bendice. ¿Verdad? Vemos a Dios en acción todo el tiempo. Otra frase es, vio Dios que era bueno. ¿Y cómo comienza a crearlo todo? Dice que Dios sencillamente habló. Qué impresionante, mi hermano. 9 veces se dice la frase aquí, Dios dijo. Y cada vez que Dios dice, ¿qué crees que pasa? Algo sucede. Las cosas vienen a la existencia, hay transformación, del caos, del vacío, comienza a haber orden, ves creatividad, ves bendiciones, cosas buenas sucediendo. Y checa cómo la creación sucede como un efecto inmediato de la palabra de Dios. Solamente el 6º día es diferente, que lo vamos a estar viendo. Pero siempre que Dios dice algo, sea esto, es algo instantáneo, inmediato, porque Dios lo mandó. Se dice teológicamente por fiat. O sea, sencillamente sucede. Dice Dios y sucede. Por eso no nos debe extrañar ni nos debemos dejar instruir por teorías improbables de millones y millones de años. 6 días fue demasiado tiempo para Dios, porque Dios pudo haberlo hecho todo en un instante. Me gusta la playera que muchas veces trae mi hija que compró en el Museo de la Creación, que dice, it's simple. Dios dijo, es simple. Dios dijo y fue hecho. Dios no necesita millones y millones de años. En la presencia de Dios y su mandato para llenar cualquier vacío inhóspito, Él es soberano sobre todas las cosas. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, ¿cómo? Con la palabra de su poder. Mira cómo lo dice el Salmo 33 y el Salmo 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, lo vamos a estar viendo la semana que viene. Él pone como depósitos los abismos. Por tanto, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Checa, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces es bien importante esto también en aplicación para nosotros, mis hermanos. Tenemos que checar la importancia de la palabra escrita. La palabra que reclama ser la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 4, 12 al 13? Porque la palabra de Dios, estamos hablando de la misma palabra que creó el universo, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso aquí en Calvary creemos firmemente en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Precisamente su palabra escrita, revelada, sin error, suficiente, poderosa. Por eso, pon atención a lo que Dios ha dicho en su palabra. Te aseguro que si pones atención y lo pones por hora, vas a conocerle mejor y vas a recibir lo que realmente necesitas. No lo que crees que necesitas, sino lo que Dios sabe que necesitas. Por eso, así como es el cimiento del mundo entero, necesitas ser el cimiento de tu vida. El mundo, sus filosofías creadas por Satanás, tu naturaleza pecaminosa, sabes que siempre te está seduciendo. Deja de escuchar eso. Más bien, ¿no crees que sería importante que escucharas al que dijo y existió? Imagínate eso. Piensa esta pregunta para ti. ¿Qué no podría hacer en tu vida la palabra de Dios si la tomaras en cuenta? Si Dios creó el universo entero. Entonces no hay excusa. Imagínate, los mares le obedecen. Los átomos, las moléculas, el poder que hace encender un astro como el sol. Es más, ¿sabías que hay soles 100 veces más grandes que el sol? Imagínate, el poder del universo se mueve constantemente a una velocidad que ni siquiera tú y yo nos imaginamos. La Vía Láctea está rapidísimo. La Tierra está moviéndose a una velocidad impresionante alrededor del sol. Y si a la reprensión de la palabra de Dios la creación obedece a Dios y está en funcionamiento, ¿qué no podría ser la palabra de Dios en tu vida si sencillamente la creyeras y la pusieras por obra? Y estás viendo esto en este periodo de 24 horas. ¿Qué dijo Él? Sea la luz y existió la luz. Esta es otra cosa que es importante. Vamos a ver esto. Porque cuando tú y yo pensamos en la luz, pues a lo mejor piensas en el MLGW, ¿no? O pensarías en focos, ¿verdad? O en el recibo mensual, o la luz que ves cada día. A veces simplemente decimos, ¡ay, ya amaneció! ¿No? Ahí está la luz. Pero te voy a decir algo. Científicamente hablando, la luz es algo increíble.
Es más, la ciencia ni siquiera la puede entender, es algo misterioso. Mucho menos, obviamente, puede explicar qué la originó. Muchos piensan que, no hay una contradicción en Génesis porque ¿cómo podría haber luz sin sol? Porque el sol lo creó hasta el cuarto día. Y los astros los creó en el cuarto día. Pero no está hablando de esto. Dios está hablando de la luz que nuestros ojos perciben, la luz tangible. Pero la luz en sí misma es algo separada de los astros. Piensa, por ejemplo, en los hoyos negros. Y ahorita te voy a explicar más cosas. Pero la Biblia nos enseña algo. Imagínate, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Timoteo 6:15 nos dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, checa, el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en dónde? En la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra, imperio y sempiterno. Amén. Ahorita vamos a ver eso. Pero ya de antemano tienes que saber que antes que haya soles o lo que sea, Dios ya es luz. Dios habita en luz inaccesible. Entonces, Dios se encarga de crear. Lo primero que crea en la creación es la luz. ¿Por qué? Porque la luz es una ilustración de lo que es la gloria de un Dios todopoderoso. Veía en un post ahora en Facebook, ¿no?, que decía eso, ahora que estaba el eclipse. Dice, si no puedes ver al sol directamente porque te quedas ciego a 90,000 millones de millas sin quemarte, ¿cómo podrías estar frente al que creó el universo entero? Imagínate. Entonces, tienes que de aquí comenzar a pensar lo que significaría ver a Dios cara a cara, porque a veces decimos eso, Señor, quisiera verte cara a cara. Digo, si no podemos estar afuera de esta atmósfera viendo al sol porque nos quemamos. Ahora imagínate ver a Dios cara a cara. Obviamente no lo vamos a poder ver con este cuerpo y con estos ojos. Requerimos de otra cosa. Para gloria de Dios vamos a ser redimidos. Y es emocionante porque para allá vamos. Entonces imagínate en lo que consiste nuestra redención. Pero piensa en eso. No importa qué cosas hermosas hayan visto tus ojos en este mundo. Este es un mundo caído. Y no se compara con lo que vas a ver cuando mires cara a cara el que habita en luz inaccesible. Y es por pura gracia. El amor de Dios, por el amor de Dios. Cristo que resucitó con un cuerpo nuevo y nos va a dar uno nuevo a nosotros. Pero para este momento la Biblia nos dice qué utilizó Dios para mantener la luz en el universo. A lo mejor una masa de materia resplandeciente, no sé, que después lo hizo el sol. A lo mejor un resplandor de Dios que Él decretó que estuviera ahí. A lo mejor su sola presencia. Pero Dios creó la luz, una luz material que pudiésemos ver. Apocalipsis 21 y 22 nos dice algo bien interesante. Checa, Apocalipsis 21, 22 al 23 dice, la ciudad, hablando del nuevo cielo y nueva tierra, del cielo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, checa eso. Dios sencillamente creó la luz, independientemente de los astros. Y en este momento comienza la medición del tiempo oficial. ¿Por qué? Porque comienzan los periodos constantes de día y noche, 24 horas. Y dice que Dios llama a la luz día y a las tinieblas noche. Y probablemente la Tierra en este momento comienza a rotar sobre su propio eje, ¿no? Ahora, quiero darte algunas características de la luz, porque es bien interesante. Hay algunas cosas que vas a entender y otras que no, porque la verdad es como pura ciencia, pero es bien importante. ¿Sabes que la luz tiene características de partícula y de onda? ¿Qué significa eso? La luz se mide por fotones, pero los fotones son como partículas de polvito, piezas microscópicas de polvo. ¿Pero qué crees? No tienen volumen. O sea, el polvo sí lo puedes tocar. Cuando ves así el sol, ves los polvitos y los puedes agarrar, pero la luz no tiene volumen. La energía del fotón, de la luz, se puede concentrar en un espacio infinito y puede existir donde sea, en cualquier lugar. ¿Te acuerdas la velocidad de la luz cuánto es? 186,000 millas por segundo. Entonces, piensa en esto con respecto a la luz. Se comporta como una onda de radio también, ¿verdad? De hecho, las ondas de radio AM, FM, todas requieren de las ondas de la luz para moverse. Y cuando se mueve la onda,
puede transferir energía de un punto a otro y no tiene que transferir materia. O sea, es algo que no pueden explicar los científicos. Yo no lo entiendo bien, pero a ver si tú lo entiendes conmigo, más o menos. La luz lo puedes describir en términos de radiación electromagnética. ¿Qué significa? Bueno, hay ondas. Así, si tú has visto un ecualizador, son ondas que se mueven diferentes frecuencias. Ondas cortas, son ondas largas. Pero imagínate, tú y yo pensamos en la luz que ven nuestros ojos, pero ¿qué crees? La luz en sí misma es invisible. No se ve. Lo que nuestros ojos ven es el reflejo de la luz que absorben los objetos que tú ves. O sea, no estás viendo la luz, estás viendo la luz reflejada en los objetos. Hay las ondas de radio. ¿Cuántos han visto ondas de radio? A menos que haya un aparato, puedes ver las ondas de radio, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con la luz. ¿Qué me dices de la luz infrarroja, por ejemplo? La luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ¿verdad? Por si viste Hulk, ¿verdad? Todo esto verde. Todo esto tiene que ver con la luz, imagínate. Y nuestros ojos no lo pueden ver. Lo que es más, la luz que llamamos nuestra luz visible, que le llamamos luz blanca, no es luz blanca, es la combinación de todos los colores del arco iris. Y cada color del arco iris tiene diferente nivel. Los lentes que usas, ¿sabes qué es lo que hacen? Si son cóncavos, lo que están haciendo es refractar la luz. Si son convexos, lo que están haciendo es juntarla para que podamos ver. La luz, por ejemplo, puede viajar en el espacio, por eso puedes ver las luces de las estrellas. El sonido no. Si tú allá afuera haces un grito o lo que sea, no se oye nada. Si tú pones al alto vacío adentro de un frasco una campana y está al alto vacío, no hay nada ahí, no la escuchas. Pero la luz sí la puedes ver. Si yo, por ejemplo, mandara algo que corriera hacia la luz no disminuye en su velocidad. Nada en este mundo tiene esa propiedad. Entonces es algo misterioso para la ciencia. Es fuente de energía y calor y es lo más importante para la Tierra. Sin luz sencillamente no habría vida. Todo lo que ves en esta Tierra, casi todo mecanismo para transportar energía se deriva de la luz. Me impresionó esto, pero hay un fenómeno que se llama energía de grado cero. ¿Sabes en qué consiste eso? Que si tú en un frasco lo dejaras al vacío sin moléculas, sin nada, y si lo congelas hasta grado absoluto así, y sacaras toda la radiación, todo lo que hay adentro, ahí habría energía tan poderosa, aunque fuera el tamaño de una taza de café. Dicen que si esa energía se saliera disparada o en una explosión, podría evaporar todos los océanos del mundo. ¿De dónde viene la energía? De Dios. Dios es luz. Piensa en esto, si no hubiera luz, no habría viento, no habría el ciclo del agua, ¿verdad? De la lluvia. Las olas del océano se detendrían por completo, la tierra inmediatamente se enfriaría y toda forma de vida se extinguiría. Entonces piensa en eso, la luz es energía, es transparente, es brillante y es inexplicable. ¿Qué necesario sería para crear para hacer la creación? Esa es la luz, representa la gloria de Dios. No sé qué de todas estas cosas que te dije entiendes, pero es la luz, es la gloria de Dios. Y hablando en un sentido material, porque la Biblia nos enseña que la luz de Dios no solamente afecta a lo material, sino afecta a lo moral y lo espiritual. ¿Luz de qué es sinónimo, mis hermanos? De vida, de bondad, de lo moralmente correcto. ¿Por qué? Porque la luz es la representación de la gloria de Dios. En la luz podemos ver la bondad de Dios, su amor, su creación, su amor por la creación. Ahora imagínate cuando Adán pecó y corrompió esto perfecto, porque en ese momento ya estaba la luz ahí. Qué terrible, ¿no? ¿Qué nos dice la Escritura? Primera de Juan 1, 5 a 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Piensa en eso. ¿Qué lugar tiene la luz de Dios en tu vida? Juan 3, 16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ahora checa.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces tenemos que pensar en eso. Piensa en todas esas características de la luz materialmente, pero ahora piénsalas espiritualmente. Recibir esa luz es comenzar a creer, reconocer nuestra condición de pecadores. Venir a la luz es venir sin justificarnos para poder ser limpiados, es amar la luz y no nuestros pecados tenebrosos, porque la oscuridad, ¿te acuerdas lo que significa? ¿Te acuerdas lo que te dije que significaba? Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Porque la palabra de Dios nos dice que así como el mundo estaba, el mundo está ahora en tinieblas, espiritualmente hablado, está ciego. No sabe lo que es bueno para él, ama la suciedad, ama lo que no aprovecha, no tiene luz. Pero en Cristo nosotros, hermanos, hemos sido alumbrados por la luz. Y hoy tenemos ojos para ver. Claro que nos gusta hacernos de la vista gorda de repente, pero no está bien. Entonces piensa en eso como una aplicación práctica. ¿Qué estás haciendo con la luz del Señor? Cada día necesitas una porción de su luz. Ya viste lo que es la palabra de Dios, ahora estás viendo lo que es la luz. Estamos en este cuerpo de muerte y cada día necesitas ser limpiado. Cada día necesitas la luz de Dios alumbrándote. ¿Por qué sigues sufriendo? Porque eres desobediente. ¿Por qué no venimos a la luz para ser limpiados, mis hermanos? Porque amamos nuestras tinieblas y no dejamos que la luz gloriosa de nuestro Señor nos limpie. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, venimos a la luz. No tenemos que amar las tinieblas, mis hermanos. Cristo es la luz. ¿Qué dice el texto? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. 9 veces vemos que dice vio Dios. Entonces nos debe dejar claro que Dios es el estándar, no nosotros. Su verdad es absoluta, es luz. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, porque a veces nosotros no sabemos ni cómo pedir. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo eran ¿qué? Tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y Dios aprobó la luz aquí, mis hermanos, y comenzó este día glorioso de su creación estableciendo la luz. Y nosotros tenemos que establecer la luz. ¿Y sabes qué significa esta palabra bueno? No nada más es que era bueno, pues estuvo, me salió bien, qué padre. No, ¿sabes qué significa? Que es algo provechoso, agradable, útil, que produce vida, que da éxito, favor, fertilidad, abundancia, beneficio, tesoro. Todo eso es para la palabra tov, bueno en hebreo. Entonces es bien importante, mis hermanos, que nosotros dejemos venir la luz a nuestras vidas, la luz de la palabra de Dios, la luz de la verdad. Porque Dios aquí está haciendo su primer separación, ¿no? Organizando el cosmos. Separa por completo la luz de las tinieblas. Y Dios nos llama lo mismo a nosotros, a no mezclarnos con la oscuridad, a no chocolatearnos, como decimos. O somos luz o somos tinieblas. En Dios no hay ninguna tinieblas. Dios comienza a poner en orden el caos y alumbra esto que te dije, lo terrible de las tinieblas, y da luz. ¿Cómo estás tú con la luz? ¿Estás dejando que te permita o sigues con todos tus rollos mentales, como dicen, telarañas mentales? Donde hay telarañas no hay luz. ¿Qué manifiesta tu vida? ¿La luz de la verdad o las tinieblas? ¿Qué hay en tu mente y corazón? ¿Tinieblas? Dice la Biblia que el que odia a su hermano está en tinieblas. ¿Resentimiento? ¿Obras de la carne? ¿O la bondad de la verdad, de la luz? Entonces espero que aquí en adelante no estés viendo la luz como algo por default. Cada vez que veas la luz del día, te recuerde dónde estabas, lo que eras y lo que eres hoy. Y lo que significa que la luz de Cristo te haya alumbrado. Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. O sea, llamó Dios, otra vez esto lo vemos repetirse una y otra vez. Dios crea, Dios ordena, Dios califica y le da nombre. A la luz día, a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces, ¿cómo andas, mis hermanos, en cuanto a tinieblas, oscuridad, en cuanto a día y en cuanto a noche?
Romanos 13, 11, 14 dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Te fijas? Espero que ya tome más sentido. Para ti dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué precioso primer día de 24 horas, mis hermanos. Todo en función del plan de Dios para darse a conocer, para dar a conocer su gloria, su poder, su amor. Dios creó este mundo, Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, con propósito, con significado, con destino. Acuérdate de eso, no somos una bola de tierra y metal rodando por un universo sin sentido ni valor. No somos un accidente, no eres un accidente. Quítate esas cosas de la mente porque eso es lo que escuchas de toda la filosofía de este mundo. Por eso hacen lo que hacen. Por eso no les importa nada. Tienes que saber que ciertamente tienes un creador, que hay un juez que te va a pedir cuentas a cada persona, pero que también hay un Salvador lleno de amor y misericordia, que no quiere que nadie se pierda. Y Jesucristo es la salida. Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dice Juan 8 al 12. Me encanta eso, mi hermano. Porque esto me recuerda que mi vida antes de Cristo estaba en tinieblas. Piensa en todo lo que era la tierra antes de que fuera creada la luz. No solo eso, mi vida estaba en caos y en vacío. Pero Cristo es la luz de la vida. Dios quiere traerte la bendición de la luz. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Tú quieres la luz de la vida? Acuérdate de algo, las tinieblas son dolorosas y son dañinas. Vacío, oscuridad, tinieblas. Un abismo sobre mi cabeza, sobre mi familia, sobre los míos, sumergido en podredumbre, muerto en delitos y pecados. Eso es lo que éramos antes de Cristo, pero no más. Y te tiene que recordar esto, lo que significa una vida sin Dios. Ese lugar de la tierra estaba inhóspito, no funcionaba para nada, no podía albergar nada de vida. ¿Y sabes qué? Sin Cristo, nuestra vida no funciona como debe. Cada vez que tú te alejas de Cristo, peor vas a tener tu tiempo. Si dices, ay no, es que ya me aburrí de ir a la iglesia, ay no, es que peor vas a estar. Lejos de Cristo solo hay desolación, vacío. Nada puede realmente ordenarse, nada puede realmente germinar y dar fruto. Todo lo que tocas se echa a perder sin Cristo. Tú lo has comprobado, yo lo he comprobado. De una manera u otra, por más bonito que se llegue a formar algo, llega la plaga, llega el granizo, llega la epidemia y termina con el poquito gozo que pudiste haber tenido. Y el pecado así nos tiene, inhóspitos, vacíos, esclavizados, estériles. Lo que tocamos se enferma, se pudre y termina muriendo. Entonces tienes que recordar, tienes que venir al que dijo y fue hecho. Tienes que venir a la luz. Job 8, 9 a 10 dice, nosotros nacimos ayer y nada sabemos, nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán, te lo harán saber, compartirán contigo su experiencia. ¿Puede crecer el papiro donde no hay pantano? ¿Pueden crecer los juncos donde no hay agua? Aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitan antes que otra hierba. Tal es el destino, ¿qué dice ahí? De los que se olvidan de Dios. Así termina la esperanza de los impíos. Dios no puede quitar su mano de ti. No viviríamos, no sobreviviríamos. Proverbios 11:7. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. ¿Te fijas? Entonces la palabra de Dios nos enseña eso. Nacimos en pecado, muertos espiritualmente, en caos y vacío total. Separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Qué bueno es pensar y vivir agradecidos nosotros los creyentes que un día estuvimos así, mis hermanos, como en la tierra. Pero Dios nos estaba preparando para conocerle. Estaba saliéndonos al encuentro. Nos salía al encuentro, nos estorbaba con problemas, con dificultades. ¿Sabes para qué? Para que voltearas al cielo. Para que no quedaras atrapado en una mentira. Acuérdate lo que significa tinieblas, mi hermano. Llévate esto. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, maldad. Algo sombrío y tenebroso. Así vivíamos en nuestra ignorancia de Dios y así es el lugar al que nos dirigimos cuando endurecemos nuestros corazones. Y así vive cualquiera que no se ha reconciliado con Jesucristo. Y no tenemos opción, mis hermanos. Alejarnos de la presencia de Dios son estas tres palabras que no te las tienes que aprender de memoria, pero es tohu, bohu y hoshek, ¿verdad? Vacío, desolación
y tinieblas. Destrucción. Fuera de Cristo no hay esperanza. Pero Dios es luz y la luz es buena. Otra vez, llévate eso. Vio Dios que era bueno, provechoso, agradable, útil, que produce vida, que trae éxito, favor, fertilidad, abundancia, beneficio. Entonces piensa en eso, mi hermano. Cristo es la luz. No abandones lo más importante para tu vida. No existe otra cosa. Persevera en los discipulados, persevera en la oración, persevera en tus disciplinas espirituales. No seas necio o necia, no hay cosa más importante. Así, piensa en esto, mi hermano, así de relevante e importante es nuestro cristianismo. Es mucho más que una religión, mucho más que legalismo, filosofía. Es lo que somos, es nuestra identidad. Es reconocer al que nos creó y vivir de acuerdo a sus propósitos. Si alguien no lo ha hecho, ¿qué esperas? Porque Él está aquí, invitándonos. Debemos pensar en eso, mis hermanos. Dios creó la luz, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No queremos estar vacíos, desolados y en tinieblas. Queremos la luz porque la luz fue buena. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias.